Pendientes, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta. Y bueno, ya después del frenesí de las horas posteriores a la jornada electoral, de las reflexiones por todas las partes, que en todas deben de caber, pues cuáles habrán sido las encuestadoras más acertadas, las que pues más acercaron al resultado de victoria de la doctora Claudia Sheinbaum. Javier Murillo, presidente y director general de Metrix. De veras que qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan, por la invitación. Aquí andamos. Un gusto. Pues ahí está el tema de las encuestadoras. Fíjate que hubo una reunión, hay una persona que estuvo en esta reunión organizada, pues ya sabes, los de ultraderecha, medio X, estos cuates, pues citaron a empresarios y a líderes religiosos para intentar asustarlos con ahí algunas mentiras, pero aquí lo que más destaca es que empresarios de México que en su momento apoyaron a Xóchitl Gálvez con dinero, pues dijeron que querían su lana de regreso y están muy enojados porque les habían tomado el pelo con encuestas falsas. Es un tema el de las encuestas. Sí, fíjate que nosotros, cuando salimos con esta información, se analizaron 37 encuestas y solo 5 tuvieron un margen de error aceptable. ¿Qué es un margen de error aceptable? Menos del 4 o 5%. Lo que vendría siendo el margen de error. Exactamente. Entre el 3 y el 6%. Exactamente. ¿No? Es que así le decían a un candidato el margen de error porque no pasaba de ese porcentaje. Ya luego sí lo rebasó, pero no por mucho. Pero bueno, regresando al tema. De hecho, precisamente, en este mundo de la información y los datos, un margen aceptable es entre 4 y 5%. Y solo de 37 que se analizaron, que fueron las que estuvieron publicando información todo el tiempo, solo 5 atinamos al resultado. Okay. Entre ellas, Metrix. Atinamos dentro del resultado y del margen de error. Una de las cosas que más nos llamó la atención es, durante todo el proceso nosotros estuvimos reportando una ventaja de más de 30 puntos y lo estuvimos publicando sistemáticamente en medios. Te quiero decir que al final recibíamos mucha presión precisamente cuando nos invitaban a foros a hablar sobre nuestros datos. De estos empresarios, me imagino que algunos de ellos estaban dentro de ese grupo que ahora pide su dinero de vuelta, y nos decían que ellos tenían otros datos, literal. Sí. Que incluso veían a 5 puntos de diferencia la presidencial. Nunca, en ninguna de nuestras mediciones, lo vimos así. De hecho, cuando medimos la interna, atinamos exactamente también al resultado y decíamos, ¿cuánto puede cambiar en realidad lo que está sucediendo en esta presidencial? Sí. Y no solo medíamos a las candidatas, también medíamos a los partidos. No había ningún dato que nos dijera que iba a ser diferente el resultado. A pesar de la presión. Entonces. Lo que hicimos fue hacer el cruce. Nuestra metodología difiere de la metodología tradicional. Lo que nosotros hacemos es, en lugar de analizar o levantar encuestas, que a eso le llamamos una información activa, o sea, en lugar de llegar y preguntarle a alguien, que hoy en día eso tiene muchos sesgos por la misma pregunta per se, lo que hicimos fue escuchar lo que personas políticamente activas, nos asegurábamos que fueran personas, arriba de 18 años, hablaran en redes sociales. Ok, se fueron a las redes sociales. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, qué bueno que lo dices porque tengo una pregunta, igual y te parece como muy de amateur, pero ¿qué tanto puede representar del universo de la población lo que sucede en redes sociales y sobre todo porque hemos visto que la república de Twitter pues no necesariamente refleja lo que está sucediendo en nuestro país? Justamente. Nosotros, Juan, hace 12 años que empezamos con este trabajo. En aquel momento sí te podría decir que no había representatividad, porque había muchos estados de la República que no tenían el número suficiente de usuarios para que pudiera ser representativa su información. Sin embargo, en estos 12 años empezamos a trabajar nosotros con la elección de Peña Nieto. Luego, cuando fue la elección del presidente López Obrador, atinamos a los resultados. Y desde ahí venimos afinando la metodología que pues, está basada en ciencia. De hecho, tenemos papers científicos publicados. Y ¿sabes qué? La representatividad existe, solo hay que saber leer las redes sociales. Ahí está. Y ese es el punto. No cualquiera la sabe leer. Por eso es que está llena de bots, de exactamente. Cuentas pagadas. ¿Qué hacemos nosotros? En lugar de tratar de descubrir a los bots,
descubrimos a las personas que están participando. Ok. ¿Y cómo lo validamos? Como te dije, llevamos 12 años Sí. recabando una base de datos de usuarios reales, Sí. personas, que venimos siguiendo elección a elección. Ok, se vacunaron del algoritmo, porque uno cuando entra en redes sociales le aparece lo que el algoritmo determina que es de interés, y por eso pues mi cuenta de Twitter no refleja la realidad de México, así como tampoco la de mi vecino, que es totalmente distinto a mí, ¿no? Claro, tu cuenta, Sí. tu feed no refleja la realidad, Así es. pero como nosotros extraemos todo lo que se dice, Sí. a nosotros no hay ningún algoritmo que nos engañe. No tienen murallas. No tenemos ninguna muralla. Entonces nosotros extraemos todo lo que es público, de ahí eliminamos aquellos usuarios que están artificialmente motivados o trolls o bots que están automatizados. U obnubilados. Exactamente. Eliminamos a todos ellos y nos quedamos con las personas. Ajá. ¿Sabes qué fenómeno vimos? ¿Cuál? Que desde hace 2 años ya era evidente que iba a ganar Claudia desde la interna. Sí. O sea, nosotros lo fuimos monitoreando Hablamos por ahí, ¿no? sistemáticamente. Más o menos. Tú y yo hablamos por ahí. Hablamos justo cuando estábamos en la interna. Ajá. Y te dimos los datos, y esos datos fueron los que salieron finalmente en la encuesta. Así es. Y los datos que dan Metrix, que da de la elección presidencial, ¿cuál es? 32.40. La diferencia, Ajá. lo que medimos aquí fue quién traía esa diferencia, porque todo el tema, acuérdate, en la noche, cuando no sabíamos y no salía el INE, no sabíamos cuál era la diferencia. Sí. Cuando sale el INE y dice la diferencia es de 32 puntos, volteamos a ver nuestro dato y daba exactamente 32 puntos de diferencia. Ok. Cuando todo mundo, otras encuestas, las otras 32 que no atinaron, bueno, México Elige traía 4 puntos de diferencia, bueno, pero ya estamos hablando de otro cuento. Sí, pero es que ahí está el punto. Sí. Efectivamente, en esta ocasión la oposición usó las encuestas como propaganda. Claro. Y ellos decían que era el gobierno el que las estaba usando como propaganda. Incluso hasta hay declaraciones suyas de las encuestas que posteriormente contrataron. Hay una de Xochitl Gálvez en la que dice, no, eso le pagas y das. Nos cae la pausa, pero porfa, Javier, aguántamela porque te quiero preguntar qué se va a medir a futuro. Volvemos. Continuar con nosotros, y gracias a Javier Murillo, presidente y director general de Metrix, por aguantarnos el corte. Estamos hablando sobre las 5 encuestadoras más acertadas de la victoria de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues Metrix 32.40% y el resultado final fue 32.31%, la que más se acercaron ustedes. Hablábamos de las encuestas, de los ejercicios, de cómo hay innovación a través de medir de manera inteligente y científica redes sociales y evitar el sesgo del algoritmo o de bots o de este tipo de elementos que pueden pues ahí crear una nube, un pantano dentro de la información que podría considerarse como representativa de un universo. Y ahora te pregunto, Javier, rápidamente, pues para la gobernabilidad de un país, para un gobierno, para un político, para la misma nación, será importante continuar midiendo ya tal vez no preferencias electorales, pero sí el pulso del país, ¿no? Definitivamente. Entre más nos acerquemos a la realidad, la gente habla en redes sociales porque lo decide, porque quiere expresarse. Y esa es la mejor herramienta. No tiene el sesgo más que el de la persona que está emitiendo una opinión. Y ahí es donde nosotros nos debemos concentrar, y ahí se deben concentrar los gobernantes. En entender y escuchar qué es lo que realmente quiere la opinión pública, qué es lo que está demandando la gente para generar políticas públicas o para evaluar sus políticas públicas. Creo que ese es el punto medular de lo que tendrían que hacer a partir de este momento, que ya sabemos que hay certeza en la información y reflejo de la realidad con un muy bajo sesgo y un muy bajo error. A partir de este momento, esto tendría que ser un instrumento. Oye, ¿y tú vas a llevar a cabo este instrumento de medición? Por supuesto. Ya estamos trabajando en ese instrumento para dárselo como es innovador, inteligencia. ¿No? Totalmente innovador. Totalmente, sí. De hecho, somos de los pocos papers científicos que están publicados allá afuera que hablan con esta seriedad de este tema. Pues podrá ser incluso mucho más preciso que lo que podamos leer a través de la opinión de analistas especialistas en distintas materias. Pues, es que precisamente esta herramienta también lee el impacto de esos opinólogos. O
O sea, no solo toma lo que la gente piensa, sino el impacto de los que aquellos que opinan, Sí. cómo lo ve la gente. Pues ahí está. Pues estaremos esperando este documento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, como siempre. Un gusto haberte saludado.